Hola de nuevo, amigos. Hoy tenemos con nosotros otro bonito reloj, también procedente de China, pero esta vez con una estética de la que aún no había pasado ningún reloj por el canal. Un claro ejemplo de un reloj tipo piloto. Antes de mostrar el reloj me gustaría explicar un poco más, para meternos en contexto, qué son los relojes tipo piloto o más bien tipo Flieger. En principio este tipo de relojes nace alrededor de la Segunda Guerra Mundial, aunque cada país dio a sus pilotos un tipo de reloj distinto, pero a grandes rasgos los relojes de piloto o de aviación tradicionales incorporaban alguna o varias de las siguientes características. Una esfera grande y legible. Al mando de un avión, el reloj debe permitir verse de una forma rápida y fácil. También es común encontrar un triángulo en la esfera situado a las 12, que facilitaba la orientación del piloto. Por supuesto, la luminiscencia de las agujas y de los marcadores era imprescindible, para así permitir la lectura del reloj en un vuelo nocturno. Solía ser típico que las coronas estuviesen sobredimensionadas, para así permitir la manipulación del reloj con guantes de piloto. Muchos deberían de tener propiedades antimagnéticas para permitir su correcto funcionamiento cerca de los equipos del panel de instrumentos del avión. Marcadores adicionales en el bisel. Por ejemplo, una regla de cálculo para facilitar hacer estimaciones, conversiones o determinar el componente del viento cruzado, por ejemplo. Otro ejemplo sería el poder calcular el combustible restante en el avión. Función GMT o hora dual. Y complicación de cronógrafo, preferiblemente tipo flyback. Los relojes tipo Flieger son un tipo de reloj distintivo, algunos dirían que el más icónico de los relojes de piloto que se originaron durante la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el ejército británico suministraba a sus fuerzas lo que ahora se conocen como Beobachtungsuhren en alemán, perdón por mi pronunciación. Los BUR, para abreviar, eran los relojes estándares de las fuerzas aéreas alemanas, la Luftwaffe, y fueron fabricados solo por 5 fabricantes: Alan Sansone, Laco, Wampe, Stoba e IWC. Todos los fabricantes alemanes a excepción de IWC, que aun siendo suizo estaba ubicado en el cantón alemán, muy en consonancia con el espíritu nacionalista de la época. A diferencia de sus homólogos británicos, los Flieger o relojes de piloto alemán se fabricaron en 2 versiones. Una del tipo A y otra del tipo B. El primero de ellos tiene un diseño más limpio y eminentemente legible solo con marcas para las horas, mientras que el segundo modelo, o del tipo B, tiene un diseño algo más complicado y presenta un anillo exterior que muestra los minutos y otra pista interior que muestra las horas. La Luftwaffe tenía requisitos estrictos en cuanto a la producción de los BUR, o relojes tipo Flieger, que se aplicaban a ambas configuraciones de esfera. En primer lugar, los relojes tenían que tener un diámetro de 55 milímetros, algo enorme si se tiene en cuenta que los relojes de pulsera de la época apenas llegaban a 33 o 35 milímetros de diámetro. El gran tamaño del reloj debía facilitar la legibilidad, permitiendo así a los pilotos saber la hora de un rápido vistazo sin tener que quitar las manos de los mandos del avión. En segundo lugar, el reloj tenía que tener una corona en forma de cebolla de gran tamaño, que garantizara una fácil carga incluso con guantes. La luminiscencia era otro punto esencial en los relojes, para así poder saber la hora incluso durante la noche. Además, los Flieger deberían de poseer la aguja del segundero, muy importante para la sincronización del tiempo durante las misiones. Por último, todos los Flieger tienen un pequeño triángulo situado a las 12 en punto, con 2 puntos a los lados de la base. Existen varias versiones sobre este aspecto en los relojes. Unos dicen que muchos pilotos optaban por ponerse sus Flieger en sus muslos, lo que permitía al piloto determinar rápidamente cuál era el lado correcto. Otros, sobre la misma base, afirman que el 12 fue sustituido por el triángulo con los puntos para una rápida ubicación con un simple vistazo al reloj, y así orientarse correctamente en caso de no tener brújula a mano, utilizando el reloj a modo de brújula, y por consiguiente el triángulo sería mucho más eficaz que el número 12. Evidentemente, todo esto es solo un pequeño resumen de la historia de los Flieger, pero que nos sirve a modo de introducción en este tipo de relojes.
Como ya habrán podido ver, el caso que nos ocupa es un Flieger del tipo B, el tipo que llena más su esfera. Como pueden ver a simple vista, ya aparenta cumplir con casi todas las características del anterior listado que les di. Por cierto, el envío y la presentación del mismo me vino en esta pequeña caja de color negro y de cartón simple, y en el interior, además de la espuma protectora negra, solamente me venía este pequeño papel con las instrucciones del reloj en inglés y por otro lado una impresión que intenta imitar el sello de control de calidad y unas fotos publicitarias de la marca. El reloj, en este caso, es evidente que no cumple con los 55 milímetros de diámetro que la Luftwaffe exigía en sus relojes. Este, en concreto, tiene 40 milímetros de diámetro sin contar con la corona. Tiene un espesor de 11,5 milímetros y un lag-to-lag de 48 milímetros. Medidas bastante correctas que hará que se vea muy bien en muñeca. El ancho de la correa es de 20 milímetros, por lo que nos será muy fácil encontrar correas de sustitución para este reloj, por ser una de las medidas más usadas en general. Si observamos la caja, está fabricada por completo en acero inoxidable y como buen Flieger está cepillada por completo, condición exigida en este tipo de relojes para evitar que el reloj reflejase brillos que desvelasen nuestra posición por error al enemigo. Vemos que se trata de un reloj con una caja de formas muy sencillas y con un bisel del mismo material fijo, bastante prominente, encargado de albergar el grueso cristal, que en este caso es de zafiro. Y salvo por las asas curvas hacia abajo que permiten asentar mejor al reloj en nuestra muñeca, poco más tengo que añadir al respecto. Formas bastante angulosas y un cepillado bastante elegante. En cuanto a la corona, vemos que casi cumple con otra de las condiciones impuestas para estos relojes. Es del tipo cebolla para ser manipulada más fácilmente con guantes, pero en este caso no es muy grande. Las he visto mucho mayores y aunque esta no le sienta nada mal al reloj y que casi es la apropiada, hay que decirlo. No sé si en 1945 hubiese sido aprobada. Por cierto, no es roscada, pero es algo que tampoco se le pedía a este tipo de relojes. Pasamos a la trasera del reloj para dejar a la esfera para el final. En este caso tenemos un reloj con tapa roscada, otra de las características que no era primordial en estos relojes. Además vemos que cuenta con una pequeña ventana de exhibición, otro detalle que tampoco era imprescindible en un Flieger. En su interior vemos que esta unidad está equipada con un calibre Miyota de 21 rubíes que late a 21.600 veces por hora y nos proporcionará aproximadamente 40 horas de reserva de marcha. Un calibre bastante económico, pero muy fiable. En el borde de la tapa roscada podemos ver grabado a láser que es resistente al agua a 50 metros y que es completo de acero inoxidable 316L y que tiene cristal de zafiro. Aunque en este caso he de matizar que el cristal de zafiro solo es el delantero, siendo el trasero de mineral. Algo por lo que no me voy a enfadar dado el precio del reloj y que además el trasero raramente está expuesto a golpes o rayones. Si seguimos con la parte trasera del reloj, vemos que esta unidad nos viene equipada con esta sencilla correa de piel auténtica en color marrón chocolate y con cosidos en el mismo color, que carece de los típicos refuerzos cosidos en contraste o de los remaches. Aparte de eso, vemos que nos viene con una pequeña hebilla también de acero inoxidable, pero en este caso con acabado pulido. No cuenta con la marca ni ningún tipo de distintivo. Pasando a la esfera vemos que es de un negro mate muy sencillo, carece de marca o cualquier otra inscripción que no sea la destinada puramente a dar la hora. En primer lugar vemos una circunferencia exterior dividida en pequeños índices impresos en blanco, que nos marcan los segundos y minutos, siendo los índices principales algo más gruesos y largos. A su lado, hacia el interior del reloj, vemos los minutos impresos también en blanco y de 5 en 5, salvo el de las 12, que lo ocupa el típico triángulo, condición exigida para este reloj, que en este caso, más que un triángulo, parece una flecha porque cuenta con un pequeño palo situado
por debajo del triángulo. En este caso vemos que carece de los dos pequeños puntos típicos que tampoco eran obligatorios. Más hacia el interior de la esfera vemos otra circunferencia, también impresa en blanco y dividida, pero en este caso solo con 12 pequeños puntos que nos marcarán las horas. Horas que vemos también impresas en su interior en color blanco y con números arábicos. Si observamos detenidamente vemos que en el lugar del índice del 15 para los minutos y segundos, en ese lugar tenemos una pequeña ventana destinada al fechador con fondo blanco y cuyos números están impresos en negro. Una condición no exigida en un Flieger original, pero de agradecer a mi modo de ver en un reloj de hoy en día. Además, entre tanto negro y blanco pasa bastante desapercibida en la esfera, por lo que no debería tampoco molestar a casi nadie. Por último tenemos las agujas, la de las horas en forma de espada azul, muy corta, y que si observamos su longitud coincide con el círculo central que nos marca las horas en el reloj. En el caso de la aguja de los minutos es también de color azul, en forma de lanza y mucho más larga, que en este caso coincide casi a la perfección también con los índices exteriores de los minutos. En el caso de la aguja de los segundos vemos que es también completa de color azul, fina y del mismo largo que la de los minutos, pero en este caso cuenta con un contrapeso. La aguja de las horas y de los minutos cuentan con un relleno abundante en su interior de pasta luminosa, que el vendedor dice de ser de Swiss Luminova, algo que hace que las agujas se vean más blancas que azules, pues el fino borde azul de las mismas pasa casi desapercibido frente al fondo de la esfera negro. En cuanto al lumen del reloj, indicar que todo lo que vemos en la esfera impreso en color blanco, índices, números y agujas, en realidad es lumen, por lo que nos sorprenderá al verlo por primera vez en la oscuridad tras haber estado expuesto al sol. El reloj es espectacular en la oscuridad. Pena que el lumen de los índices y de los números apenas dure un par de minutos activo. El de las agujas entiendo que por tener más cantidad de lumen dura algo más, pero no pensemos que serán horas. Una verdadera pena. En cuanto a las características de este precioso reloj, poco más que añadir, salvo que su peso es de tan solo 61 gramos. Vamos ahora a ver cómo queda puesto en muñeca. Por cierto, hoy para la ocasión, y dado que estamos de aventuras, traigo puesto conmigo este precioso Timex Expedition, del que ya tienen un vídeo de él en el canal. Reloj que he usado y sigo usando muchísimo en mi día a día, y del que estoy verdaderamente muy contento. Vean qué reloj más sobrio y sencillo se ve en la muñeca una vez puesto. Es una pena que nos venga con esta correa. Si bien la correa es de buena calidad, suave y bastante flexible, quizás le falta el detalle de los remaches o de la costura, en contraste, que le hubiesen acentuado aún más este carácter militar o aventurero del reloj. No sé si atreverme a ponerle yo los remaches o simplemente buscar otra correa nueva. Al final, por tanto cambiar las correas de los relojes, tengo cajas llenas de ellas que no sé si se usarán alguna vez. Así que me plantearé ponerle los remaches o cambiarle la correa. En mi caso, dado que a diario me ensucio mucho las manos y que me las lavo constantemente, quizás le ponga una de mis correas favoritas, una Nato, que son muy versátiles, fáciles de mantener, fáciles de limpiar y muy cómodas. Por algo son mis preferidas. Como pueden ver, una correa de este estilo puesta en este reloj no le sentaría francamente nada mal. Mantiene un poquitito la estética aventurera del reloj y sin embargo nos ofrece toda la versatilidad de este tipo de correas. Por último, nos queda hablar del precio. Este reloj a mí me costó en AliExpress tan solo 53 euros. Un precio, hoy en día, que casi es un regalo. Recapitulemos. Tenemos un reloj con caja de acero, maquinaria japonesa, cristal de zafiro, tapa trasera con ventana de exhibición y una correa de piel con hebilla de acero.
bastante agradable de uso, si bien no es la más bella del mercado. Todo eso por tan solo 53 euros. Un precio fabuloso teniendo en cuenta todo lo que nos aporta este reloj. Solo me queda pena de que la correa no sea todo lo bonita que me hubiese gustado que fuese, y que el lumen dure tan poco. Si hubiese podido elegir o configurarme yo el reloj, pagaría con gusto un pequeño sobreprecio a cambio de un lumen de calidad. El tema de la correa se corrige fácilmente. Al final del vídeo os dejaré imágenes del reloj algo más de cerca para que puedan disfrutar la sencillez y la belleza de este reloj. Un reloj que merece la pena tener en nuestra lista de futuribles. Llegados hasta aquí, como siempre, quiero agradeceros muchísimo que veáis mis vídeos. Me gustaría que me dejaseis vuestros comentarios sobre este reloj o cualquier otra cosa que os apetezca comentarme. Pediros por favor que si os ha gustado el contenido, me regaléis vuestro like que parece que últimamente mucha gente ya no le da importancia a darlo, pero que se agradece muchísimo cuando lo recibimos. Pero sobre todo pediros que os suscribáis y activéis la campana de notificaciones que tanto ayudará al canal a seguir activo. Saludos y hasta la próxima.